¿Han escuchado un dicho que dice, eres lo que comes? ¿Quién lo ha escuchado? Levanta tu mano si alguna vez has escuchado este dicho, eres lo que comes. Durante la semana estaba meditando en esto y yo dije, eres lo que comes. Wow, pues yo como tacos al pastor, pero pues no estoy seguro si ese sea el llamado, me encanta. Pero también como tamales y me gusta también comer buena carne y comer un buen pollo. Entonces pues yo prácticamente como de todo y dije, bueno, pues seré de todo. Pues yo no creo. A mí la verdad no me convence mucho ese dicho de que eres lo que comes. ¿Sí te convence? ¿Eres lo que comes? Pues sí es cierto que a veces nos gusta comer pues, la garnachita y el tamal, la vitamina T, tortas, tamales, tacos. Pero pues yo creo que también hay que disfrutar sanamente de toda la comida sin abusar de nada, ¿verdad? Pero la palabra que Dios pone en mi corazón, y así he titulado esta prédica, es: eres lo que piensas. Repite conmigo: soy lo que pienso. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, y justamente hoy vamos a ir a algunos versículos que nos hablan justamente de esto, de que somos lo que pensamos. Y yo te invito a que me acompañes al libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. Vamos a leer una porción en la Reina Valera. Vamos a estar leyendo algunos versículos en la Nueva Versión Internacional y otros en la Reina Valera, para poder dejar más clara la enseñanza de lo que hoy Dios nos quiere hablar. Y la primera parte de este versículo, Proverbios 23, 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo voy a volver a repetir: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y yo primero quiero aclarar lo que se refiere a la palabra corazón, ¿ok? Porque quizá pues pensamos que corazón tiene que ver con este órgano que está cargado del lado izquierdo a la altura de nuestro pecho, que bombea e irriga sangre a nuestro cuerpo. Pero en el contexto bíblico, como está el original hebreo es lev, y lo que significa lev es la parte de nuestro ser donde están los sentimientos, la voluntad, el intelecto, los pensamientos, el entendimiento, la sabiduría. Es ahí donde está todo esto, a lo que la Biblia se refiere que es el corazón, ¿de acuerdo? Entonces siempre que ustedes estén leyendo la palabra de Dios, cuando vean corazón, tiene que ver con esto, no tiene que ver con este órgano. Y lo que nosotros pensamos y la forma en cómo nosotros pensamos simplemente refleja lo que hay en nuestro corazón. Es eso. Y entonces lo que refleja nuestro corazón manifiesta lo que nosotros somos. Es un poco quizá complejo de asimilar, pero así es. Cuando nosotros estamos ante alguna circunstancia, la forma en cómo nosotros pensamos acerca de esa circunstancia en realidad es un reflejo de la condición de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento. Y entonces realmente eso es lo que eres. Y quizá acá puede decir uno: es que lo que yo soy un hijo de Dios. Yo lo que soy un hijo de Dios. Y eso es verdad, eso es cierto. Porque cuando nosotros recibimos y creímos esa obra ese sacrificio de Jesús en la cruz para nuestro perdón y nuestra salvación, eso nos convierte en un hijo de Dios. Pero eso no tiene nada que ver con quien tú eres, eso es gratis, eso fue por gracia. Y además eso sucedió en un instante. Eso es un suceso, pero la realidad es que quien verdaderamente somos es lo que nosotros pensamos. Eso es lo que hay en nuestra alma. Dice la Escritura que tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la semejanza que nosotros tenemos con Dios en esa Trinidad es que nosotros somos tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu. Y quizá pueda resultar un poco confuso porque nuestro ser es cuerpo, alma y espíritu. Y quiero aclarar nada más, o tomar un minuto para poder aclarar, porque es fundamental que nosotros podamos entender esto. Nuestro cuerpo es todo lo que somos nosotros que podemos tocar, es todo lo que es materia, nuestros brazos, lo que es externo y también lo que está dentro de nuestro cuerpo. Ese es el cuerpo.
Y para poder entender el alma, es todo lo que somos nosotros que no podemos tocar, pero que es nuestro, que nos define de una manera única, exclusiva, que es lo que somos nosotros que no se puede tocar. Y quizá ahí podamos pensar en los sentimientos, las experiencias, el conocimiento, la sabiduría, nuestra voluntad, la capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones es única. Incluso si hubiera dos personas que son exactamente iguales, par de gemelos idénticos, no pueden ser los mismos, porque el alma es diferente. Y el espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio. Ese es el hálito de vida que Él nos dio, y es ahí en donde se da la comunión con Dios, con su espíritu. Y que dicho sea de paso, antes de que nosotros recibiéramos a Jesús en nuestro corazón, nuestro espíritu está muerto. Y eso significa que está desconectado de la presencia de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, y entonces la comunicación con Dios se puede dar en el espíritu. Y entonces, si en el alma es los sentimientos, el conocimiento, la sabiduría, la voluntad, y como está descrito en la palabra de Dios, el corazón o el lev es lo mismo, entonces podremos asociar que el alma y el corazón es lo mismo en el contexto bíblico. Dios quiere tu corazón. Dios, mi hermano, quiere tu corazón y quiere mi corazón. Pero también Satanás quiere tu corazón. Y entonces la lucha entre Dios y Satanás, o entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, es por tu corazón. Es por la forma en que piensas, por la forma en que sientes, por la forma en que asimilas las circunstancias, por las decisiones que tomas. Ahí está la batalla, en el área de tu alma. Y entonces yo te invito a pensar un poco en cómo estás pensando. Creo que ha llegado un tiempo, mi hermano, y bien importante, en tomar una conciencia de lo que estamos pensando y cómo estamos pensando. Cuando llega nuestra esposa y quizá dice algo que no nos agrada, o quizá nosotros tenemos la expectativa de que ella va a hacer algo y no lo hace, ¿cómo estamos pensando, varones? ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué pensamos de esa circunstancia? O al revés, ustedes mujeres, cuando llega su esposo y ustedes anhelan un abrazo, pero el esposo dice: hola, buenos días, ¿cómo estás? Le da una palmadita en el hombro. ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué es lo que están pensando en esa circunstancia? O en una situación complicada de trabajo, cuando llega un jefe y te reprende porque algo no hiciste bien en tu trabajo. ¿Cómo estás pensando? Es fundamental que nosotros entendamos y tomemos conciencia de cómo pensamos ante todas las circunstancias. Cuando hay una situación económica difícil, ¿qué estoy pensando? Porque somos lo que pensamos. Y algo súper importante es que como nosotros pensamos, eso va a producir en nosotros sentimientos, porque somos seres con sentimientos. Los sentimientos también se albergan en el alma. Y entonces la forma en cómo nosotros pensamos ante una circunstancia va a producir sentimientos en nosotros. Y entonces la pregunta acá es: ¿qué estás sintiendo? ¿Estás consciente de lo que estás sintiendo? Porque a veces nos acostumbramos simplemente a sentir y listo, seguimos. Pero ¿hay una conciencia real de lo que estás sintiendo? ¿Sientes realmente o tomas conciencia cuando estás enojado? Y te detienes a pensar: ¿por qué estoy enojado? O simplemente tú ya crees que pues eres irritable porque pues así eres. ¿Qué estás sintiendo? ¿Hay tristeza? ¿Sientes enojo? ¿Estás sintiendo frustración? ¿Te sientes impaciente? ¿Sientes preocupación o ansiedad? O quizás estas circunstancias que de repente enfrentamos o la forma en cómo las pensamos causa gozo. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay tranquilidad? Es bien importante, mi hermano, bien importante. Ha llegado una época
en que tomemos una conciencia de lo que estamos pensando y lo que esos pensamientos están produciendo en nosotros. Porque además, la forma en cómo pensemos, la forma en cómo nosotros procesemos las circunstancias va a determinar lo que vamos a hacer. ¿O alguien hace otra cosa que no piensa? Por supuesto que no, eso es imposible. La forma en cómo yo pienso me va a llevar a actuar. ¿No es así? ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo, mi hermano? Ok. Por eso la palabra de Dios dice, como eres, como piensas en tu corazón, eso eres. Eso eres. Y Dios lo que anhela, porque cuando nosotros recibimos a Jesús, dice la palabra que todos nuestros pecados fueron perdonados. En ese momento tenemos una salvación posicional. Tenemos acceso libre a Él, somos adoptados como hijos. Nuestro espíritu vuelve a nacer, pero nuestra alma sigue exactamente igual. La forma en cómo pensamos, la forma en cómo hablamos, cómo actuamos, sigue siendo la misma. El día, es más, yo había platicado con unos hermanos, dije, bueno, pues el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, fui convencido por el Espíritu Santo, vine aquí al frente, acá le dije a Jesús, ven y entra a mi corazón. ¿Y qué crees? Yo no sentí nada. Hay gente que dice que sintió así como calor, y bueno, qué chido. Yo no sentí nada. Y fue a través de un proceso de venir a alimentarme para poder ir cambiando la forma en que pienso, para que verdaderamente toda esa verdad que ya ocurrió en ese momento se haga vivo en mi corazón. Y acompáñame a la escritura, al libro de Romanos capítulo 12, verso 2, para que veas la importancia de los pensamientos y la importancia de la mente para Dios en tu vida. Y lo que dice este verso, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y nuevamente me voy a detener un poco, porque en la versión Reina Valera dice entendimiento. Cuando habla de la mente dice renovar el entendimiento, y el entendimiento se refiere nuevamente al intelecto, al pensamiento, al sentimiento, a la voluntad. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Básicamente es no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su forma de pensar, de su forma de sentir, o del resultado en los sentimientos, del intelecto, de su voluntad, y así podrán comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y aquí algo en lo que el Espíritu me detiene es, pues entiendo que se puede cambiar el conocimiento, adquieres más conocimiento y lo vas transformando. Pues puedes cambiar tus sentimientos. Lo que está diciendo la Escritura o Dios es que hay un cambio en nuestros sentimientos. Y te invito a que medites en algo que te pudo haber hecho enojar durante la semana. Seguro hubo algo. Y si no, que alguien pase al frente para que nos pase el tip. A lo mejor ya llegó. Algo que nos generó molestia, incomodidad, piénsalo. Esa circunstancia seguramente tú no tuviste nada que ver, simple y sencillamente se presentó y produjo un enojo en ti, una molestia, ¿no? Y entonces, ¿te imaginas ser transformado de forma que se vuelva a presentar esa circunstancia que no dependió de ti y ya no te molestó y ya no te enojó? Porque no depende de ti, claramente. Entonces, como no depende de ti, se puede presentar una vez al día, se puede presentar 5 veces al día, o se puede presentar continuamente, y entonces vas a ser un hombre amargado, porque todo el tiempo vas a estar enojado. Entonces, ¿te imaginas que esos sentimientos puedan cambiar? Eso es justamente lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy, y nos quiere pasar los consejos muy claros para que eso sea producido en tu vida y en mi vida. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Quién quiere ser transformado? Dijo como el 20%, pero yo espero que el Espíritu le convenza al otro 80% de que también puede ser transformado. Sobre este mismo versículo, algo en lo que había meditado antes, nos encanta
Y además sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces decimos, Dios, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y eso lo sabemos porque pues muchas veces lo estamos escuchando. Pero dice la palabra que para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad, y esto significa experimentarlo en carne propia, tiene que haber una transformación en tu manera de pensar. Lo que dice la Escritura es: si tú quieres, hijo, que comprobar mi buena, agradable y perfecta voluntad, es necesario que seas transformado en el área de tu alma, porque de lo contrario no la vas a poder comprobar. Por eso tenemos que comprometernos a poder pasar por ese proceso. Y los pensamientos están ligados a lo que nosotros vemos. Nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, ¿cierto? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y esos sentidos están en el área de nuestro cuerpo y Dios nos los regaló para que nosotros pudiéramos disfrutar de la creación, de todo lo que Él hizo. Poder ver sus maravillas, escuchar todos los sonidos, poder olfatear todos los olores que son producidos, degustar, tocar. Es un regalo maravilloso de Dios estos 5 sentidos. Pero a veces lo que pasa por estos 5 sentidos ni siquiera lo procesamos. O tú de repente te subes al coche, agarras el volante y dices: ay, el volante, ¿no? La palanquita, ¿no? Vemos muchas cosas, mi hermano. En este momento estás viendo muchas cosas. Pero mucho de ello, mucho de lo que pasa a través de estos 5 sentidos no lo procesamos. Como que no lo meditamos, no baja a nuestro corazón. Y eso sucede también pues con la vista. El ver es una capacidad. Simplemente es una capacidad visual. Ver es una capacidad visual, pero mirar tiene que ver ya con algo intencional. Es como con un enfoque en donde se conectan tus ojos, lo que tus ojos están viendo, lo que tu mente está procesando y lo que está bajando a tu corazón. Eso es mirar. ¿Sí está claro? O sea, ¿sí se entiende la diferencia? Entonces vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Y la palabra de Dios nos va a llevar a unos versículos donde nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que mirar. Vamos a la palabra, al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice el apóstol Pablo: no mirando, di conmigo, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y aquí porque dice, bueno, ¿cómo puedo mirar algo que no veo? ¿Te hace sentido? Probablemente a mí no me haría sentido. Yo tuve una conversación con el Espíritu en esto cuando el Espíritu Santo me detuvo. Y yo le dije, ¿cómo quieres que yo mire lo que no veo? Y el problema es que yo estaba asociando una capacidad visual y no verdaderamente lo que Dios se está refiriendo cuando te dice mira. Y en el original griego es scopeo, y lo que significa es considerar, fijarse, mirar, comparar. Y cuando vamos al significado de considerar, dice pensar sobre algo analizándolo con atención. Y entonces claramente, pues eso nos da la respuesta. No se trata de mirar con nuestra capacidad visual, sino cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que miremos las cosas que no se ven, es que pensemos en las cosas que no se ven. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos mirando? ¿En qué estamos enfocados? Porque también eso es muy importante.
Porque si ahora ya entendemos que lo que pensamos en el corazón es lo que somos, entonces es fundamental también ver qué es lo que estamos mirando, en qué nos estamos enfocando, dónde está nuestro enfoque. Porque quizás si nuestro enfoque está en las cosas que no tenemos, ¿a alguien le ha pasado o nada más a mí? Estoy enfocado en lo que no tengo y anhelo. Llámale material o llámale emocional, como sea, pero si nuestro enfoque está en eso, entonces lo que va a generar en nuestra vida o lo que va a producir en nuestra alma es queja, es vacío, porque ese es nuestro enfoque. Si estamos enfocados en lo que espero, entonces muy probablemente eso va a producir en mí cansancio, porque todos los días estoy esperando que llegue eso y entonces estoy esperando y no llega, y estoy esperando y no llega. Dios me dice que me lo va a dar, pero no llega, y entonces mi enfoque es en eso, porque Él me lo prometió, y entonces eso va a producir frustración, enojo y cansancio. Si nuestro enfoque está en otras personas, estamos observando a las demás personas, eso lo que va a producir en nosotros es juicio. Se nos va a hacer muy fácil calificar y decir, hace bien, hace mal. O va a producir en nosotros envidia, porque estamos observando las características negativas, nos van a generar juicio, y las características positivas las vamos a querer, porque ese es nuestro enfoque. Si nuestro enfoque está en el futuro, entonces lo que eso va a producir en nuestra vida es ansiedad, porque ninguno de los que estamos aquí puede saber qué es lo que viene en el futuro. No hay forma. Eso solo Dios lo sabe. Pero si nuestro enfoque está en el futuro, si mi enfoque está en que mi hija quiere estudiar arquitectura en Estados Unidos y veo lo que cuesta que estudie en Estados Unidos y veo mi cartera, pues seguramente lo que me va a producir es ansiedad, porque no tengo el recurso para que eso suceda, ¿sabes? Y si continuamente estoy pensando en el futuro y mi enfoque es el futuro, entonces va a producir ansiedad y voy a tener que ir con un psiquiatra y me va a recetar Tafil. Porque llevo mucho tiempo prolongadamente pensando en el futuro. Y si estoy pensando en el pasado, si mi enfoque está en el pasado, entonces muy probablemente lo que va a producir en nosotros es depresión. Porque además, pues cuando traes enfoque en el pasado, no viene de parte de Dios. Y entonces seguramente lo que vas a traer del pasado son todas las cosas negativas, todo lo malo que pudiste haber hecho, lo malo que te hicieron las personas. Y eso va a producir en tu vida depresión. Y así. El enfoque en las circunstancias trae desesperanza, trae tristeza, temor. Inclusive, mi hermano, si tu enfoque está en ti mismo, en ti, va a producir un autojuicio. Siempre te vas a estar viendo a ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, lo que hiciste mal. Te vas a decir, niño malo, tienes que hacer bien. Y entonces probablemente caigas en condenación, en conmiseración, en una autoestima desequilibrada. Puede ser una autoestima muy alta o puede ser una autoestima muy baja, pero tu enfoque está en ti. ¿Nos damos cuenta? Por eso tenemos que tomar un tiempo para decir qué es lo que estoy mirando. Hay un ejemplo en la Escritura que vale la pena detenerse, porque está Jesús con sus discípulos y les está anunciando su muerte y les está diciendo, bueno, pues, chavos, estuvo padre estos 3 años, me encantó estar con ustedes, pero pues les tengo que decir, les tengo que dar una noticia. Pues la noticia es que a causa de estos compas, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes y los maestros de la ley, me voy a morir, pero voy a resucitar al 3er día. Y entonces Pedro, di conmigo buena intención. Acompáñame al libro de Mateo 16:23. Y entonces Pedro dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro,
Perdón, me voy a detener, falta una parte. Entonces Pedro le dice, no, Jesús, no digas eso, que no te pase eso, ten misericordia de ti. Y entonces es ahí cuando Jesús se voltea, y este sí es el versículo 23, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Fíjate lo que sucedió aquí. Pedro amaba a Jesús, sin dudas. Y entonces cuando Jesús está hablando del proceso que tiene que vivir, Pedro le dice, no, Jesús, no digas eso. ¿Cómo crees? Así cállate los ojos. No digas eso. Que la boca se te haga chicharrón. Y entonces Jesús lo reprende. Seguramente la intención de Pedro era buena, de decirle, no, Jesús, eso no te va a pasar. Pero la respuesta de Jesús es contundente y le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, la tienes puesta en las cosas de los hombres. Acabamos de ver hace unos momentos qué sucede en nuestra vida cuando nosotros estamos viendo las cosas de los hombres. Y cuando nosotros tenemos ese enfoque en las cosas de los hombres, decimos cosas que no son las cosas de Dios. Y Dios nos ama. Pero seguramente Jesús te dice, cambia el enfoque. Deja de estar mirando las cosas de los hombres y mira las cosas de Dios. Hoy Dios nos quiere dar el enfoque correcto. No nos va a dejar simplemente con un tema a meditar sobre los pensamientos y dónde tenemos la mirada, sino que nos va a dar la respuesta. Y esta está en Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar. Mi hermano, es importante que pongamos esto en práctica. No te lo lleves y digas, ay, pues estuvo padre la prédica, estuvo bien interesante. No, llévatelo y practícalo. Porque quien escucha la palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Y cuando vienen las tempestades, nada le va a pasar. Pero el que escucha la palabra y no la pone en práctica es como un hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena. Cuando vino la tempestad, grande fue su desgracia porque todo se destruyó. Entonces di conmigo, la voy a poner en práctica. Listo, está declarado, es compromiso. Tienes que poner esto en práctica. Y en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Mi hermano, si estás pensando algo de tu esposo o de tu esposa y estás pensando, ay, qué mal agradecido, ay, qué bárbaro, ¿cómo no hizo esto? Esta mujer no se da cuenta cuánto la amo porque no se da cuenta todo lo que hago por ella. ¿Cómo puede ser así? Detente porque lo que estás pensando no es lo que Dios te dice que pienses, porque lo que estás pensando no tiene nada que ver con que sea puro, con que sea verdadero, con que sea digno de alabanza. Detente. Y si traes una situación en tu trabajo y llega tu jefe y te dice algo, este jefe, hijo desobediente, ¿cómo es posible que no agradezca lo que yo hago por él? Llevo años trabajando como un burro para que esta empresa pueda hacer Detente, deja de pensar de la manera en la que estás pensando. Por eso toma conciencia, mi hermano, de lo que estás pensando y cambia tu manera de pensar, cambia tu enfoque. Eso es algo que tú y yo podemos hacer. Si en este momento yo te digo, piensa en una playa con el mar azul, ¿no? Y hay una gaviota volando y hay una piñita colada sin alcohol ahí, ¿no? Y está pasando una persona en un paracaídas
Yo te garantizo que lo vas a poder imaginar, ¿sí o no? Entonces, ¿tienes o no tienes control sobre lo que piensas? Claro que la tienes, pero a veces nos resulta más fácil pues que se nos vaya los pensamientos que no son nada de esto, que se nos vayan como el hilo de media, ¿no? Como el hilo del suéter. Y ahí le vamos jalando y se nos está yendo el suéter. O bueno, a las mujeres las medias, a nosotros no sabemos muy bien de eso, pero pues hemos escuchado, porque ustedes nos dicen. Entonces, si lo que estamos pensando no es algo verdadero, no es honesto, no es justo, no es puro, no es amable, no es de buen nombre, no tiene virtud, no es digno de alabar, detente. Toma conciencia y decir, no, en este momento voy a cambiar mi forma de pensar. Ahora, nosotros podemos tomar control de lo que estamos pensando, pero también no debemos hacer a un lado la razón por la que estamos pensando de esa manera, ¿ok? Porque a veces cuando pensamos negativamente, nosotros tenemos que entender que ese pensamiento nace de nuestro corazón. Y lo que Dios anhela es transformar nuestro corazón. Y entonces si yo simplemente no hago caso a la condición de mi corazón y yo sigo pensando o avanzando, nada más cambiando mi manera de pensar, pero no, o sea, como que el enfoque de mis pensamientos, pero no voy a la presencia de Dios para abrirle mi corazón y reconocer aquello que está en mi corazón, entonces no voy a poder ser transformado. Y ese es el llamado, a que nosotros podamos ser transformados. Hebreos 12:2, otra clave. Y esta clave es la más importante. Esto que dice la palabra en Hebreos 12:2 es lo más importante. Y dice así, y la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Me prestas tu Biblia? Poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Oye, Charlie, ¿cómo pongo mi mirada? ¿Cómo pienso en Jesús? ¿Me pongo a ver la serie de Chosen todo el tiempo? Que está muy buena, por cierto, dicho sea de paso, véanla porque nos muestra características de Jesús de una manera diferente. ¿Me pongo a ver la pasión de Cristo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo enfocar mi mirada en Jesús? Y la respuesta es muy sencilla. Te presento a Jesús. Te presento a Jesús. Esto, mi hermano, esto no es un libro, es la palabra de Dios, pero este es Jesús escrito. Y entonces poner la mirada en Jesús, lo que significa es tomar siempre un tiempo y abrir y conocerlo. Y el enfoque está aquí. Eso es poner la mirada en Jesús. Mi hermano, no hay otra forma. No existe otra forma. Yo no sé qué piensas tú de esto. Lo que sí te puedo decir es que hay una guerra espiritual oprimiéndote para que tú no abras este libro, para que tú no leas este libro, para que te dé pereza leer este libro. Y hay muchos argumentos que se vienen a tu cabeza. Es que no lo entiendo. Es que pues no sé por dónde. Es que está escrito como en un lenguaje medio raro que no comprendo bien. Un sinnúmero de cosas, mi hermano. Porque el enemigo lo que quiere es que no pongas tu mirada en Jesús, que no pongas tu mirada en las cosas de Dios, sino que pongas tu mirada en las cosas del hombre, porque entonces no vas a ser transformado. Entonces todo lo que vas a hacer va a ser producido por dónde está tu mirada. Y la única manera de ser transformado es con esto. Entonces tienes que tomar un tiempo todos los días para poder leer
la palabra de Dios, porque eso es poner la mirada en Él. Y yo sé que hay muchos que les gusta escuchar prédicas, consumen continuamente prédicas en internet y devocionales. Nos llegan los devocionales y leemos, viene una pequeña porción de la escritura y luego viene una explicación, ¿no? Algunas aterrizadas muy bien a la vida, a la forma de vida. Y yo no estoy diciendo que ese contenido esté mal, ¿eh? No estoy diciendo que dejes de hacer eso. Pero lo que sí te puedo garantizar es que 20 minutos tú en la palabra de Dios, mirando tú a Jesús, va a producir una transformación mucho mayor que lo que puede hacer una prédica de Dante Gebel o del predicador que tú me digas. Y los respeto muchísimo y son usados por Dios, pero sabes, cuando tú estás consumiendo contenido de otros predicadores, básicamente lo que estás haciendo es decirle a alguien: platícame de Jesús. Quiero ver a Jesús a través de ti. Cuéntame qué viviste con Jesús. Y entonces el predicador te platica su historia de amor con Jesús y entonces tú dices: wow, qué hermosa la relación que tiene este hombre con Jesús, este es un verdadero hijo de Dios. Y entonces te apasionas y te conformas con la relación con Jesús de otra persona y te vuelves dependiente de lo que otra persona te platica de Jesús, cuando lo que anhela profundamente el Padre es poder revelarse a ti de una manera diferente. Lo que Dios quiere es que le conozcas y revelarte y darte a ti secretos, misterios, y te quiere revelar a ti una condición de tu corazón que necesita ser transformada y que no va a poder ser si la mirada no la tenemos puesta en Él. Aquí en Unidad Cristiana tenemos diferentes ministerios que nos pueden ayudar para empezar a profundizar y escudriñar, ¿no? Y nos van ayudando en estos primeros pasos hasta que nosotros lo podemos hacer solos y el Espíritu nos va revelando. Tenemos cursos bíblicos, tenemos las reuniones ministeriales, pero también está el Instituto REA. En el Instituto REA es específicamente para profundizar en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y si hago una encuesta aquí, probablemente menos del 5% está en el instituto. Y entonces quizá queremos ser transformados. Hoy entendemos y dices: quiero poner mi mirada en Jesús, voy a ir a la Escritura, pero quizá muchos de aquí no van a tomar una acción contundente y clara para que eso se pueda dar. Pero yo te invito a que lo consideres, porque eso es lo que va a permitir que tú seas transformado. Porque el corazón es el lente con el que vemos todas las cosas. Si nuestro corazón no está sano, si nuestro corazón no es transformado, entonces todo lo que vamos a ver lo vamos a ver distorsionado y nosotros vamos a pensar que esa es la verdad, porque es lo que estamos viendo. Lo platicaba ayer con la pastora en un servicio funerario. Nosotros vamos a pensar que eso es, porque esa es nuestra verdad, pero la estamos viendo a través del filtro de nuestro corazón. Por eso es importante que nuestra mirada esté en Jesús y esté en su palabra, porque Él nos va a revelar condiciones del corazón que nosotros no vamos a poder entender ni ver, y Él las quiere transformar. Yo te quiero contar un par de testimonios muy rápido que acaban de suceder. Es más, los dos sucedieron ayer. Un hermano hace algunos años me pidió prestado y han pasado los años y pues bueno, no me pagó, ¿no? Y me ayudó con una situación que traía mi hijo, una situación técnica. Y entonces, pues muchas gracias, ya lo resolvió y oye, ¿cuánto va a ser? Pues van a ser 1,000 pesos. Ok. Y entonces cuando llegó a la casa me entregó lo que me tenía que entregar de André, mi hijo, y le di los 1,000 pesos, sentí algo en mi corazón. Sentí feo en mi corazón, porque yo dije:
bueno, pues cuando yo te presté ese recurso, pues no es que me sobre, pues es que pues es algo que estoy haciendo para poder ayudarte, pero cuando la otra persona no tiene ni la mínima intención de poder decir, oye, pues déjame, pues aunque sea pagarte con chamba, ¿no? Pero porque a lo mejor no tengo el recurso, pero pues esto sí te lo puedo dar. Esa era mi manera de pensar y eso lastimó mi corazón. No lo lastimó, pero sí, no fue una herida, pero sí sentí incomodidad. Quizá porque mi expectativa era, brother, no marches, o sea, no es nada, ¿no? Mejor lo abonamos a lo que te debo y ya, no pasa nada. Pero eso me llevó a tomar un tiempo para meditar. Y sabes, yo no sé si él siquiera le pasa por la cabeza o no le pasa por la cabeza. Yo no voy a ser quien se lo diga, que se lo diga el Espíritu Santo, porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero la decisión que yo sí puedo tomar y ya tomé fue decir, bueno, si eso lastima mi corazón, entonces voy a perdonar la deuda. Y listo. Ya está. No, porque entonces pues perdonen a sus deudores, así como nosotros nos son perdonadas nuestras deudas, ¿no? Y entonces la decisión está tomada. Porque en el momento en el que la deuda es perdonada, perdono la deuda, se termina el agravio, ya no existe absolutamente nada, y entonces todos los trabajos que él haga se los pagaré porque la deuda está perdonada. Pero entonces yo estoy guardando mi corazón, porque yo no estoy viendo las cosas como las ve el hombre, sino el Espíritu me está permitiendo ver las cosas como las ve Dios. Porque el enfoque no está en las cosas del mundo, sino está el enfoque está en las cosas de Dios. Y está decidido. Otro testimonio muy rápido. Hace 2 meses me pidieron que fuera a orar por un hombre a su casa porque está enfermo con temas de riñones y temas además, él no me lo dijo, pero me dijeron que tenía cáncer también. Y entonces pues fui, inclusive fue el día de mi cumpleaños, pero dije, bueno, Señor, pues vamos, ¿no? Y entré un espacio antes de ir a cenar, fui a orar por él, ¿no? Y yo venía platicando con Dios y yo le decía, regálame, de regalo de cumpleaños quiero que sanes a este hombre. Solo haz eso, regálame eso, no me regales otra cosa, solo yo te pido que sanes a este hombre. Y no por mí, no es por algo de que, ay, no, Charlie, el ungido, ¿no? El sanador, no se trata de eso, sino era movido a compasión por ver lo que su familia, lo que su esposa y él estaban viviendo. No les hago el cuento largo, oré por él, le traje buenas noticias, no fue nada más por eso, sino que hablé, le dije, yo soy un portador de buenas noticias, todo, absolutamente todo ayuda para bien. Ten una relación abierta, personal con Dios, nada religioso, ábrele tu corazón y Él va a orar. Y entonces, el día de ayer, en la mañana, a través de los grupos de la iglesia, me entero que falleció. 2 meses después falleció, partió con el Señor. Y por mi mente, yo reconozco que hubo tristeza en mi corazón. Y me hizo recordar cuando nuestra pastora Claudia estaba todavía en casa y ese día la llevaron al hospital. Yo llevaba un diezmo de una prédica que yo di aquí el domingo. Y yo le dije a su hija que si podía yo entrar a orar por ella. Ella tenía COVID. Y pues no había en ese momento vacunas, pero Dios lo puso en mi corazón. Y entonces yo llegué con la Paz Clau y oré por ella ahí en su cama. Y de verdad oré con una fe y dije, Señor, en el nombre de Jesús yo desato sanidad sobre ella. Y pues después en la madrugada de ese mismo día fue hospitalizada. Y el resto de la historia ya la conocen. Y días antes Dios nos llevó a un hermano y a mí a orar por Silvino papá y Silvino hijo, y fue lo mismo. Ellos tenían COVID. Y yo le dije, Señor, pues a mí no me ha dado COVID, yo no estoy vacunado, pero si tú me mandas, pues tú me vas a cuidar, ¿no? Para que no me dé COVID. Entramos, oramos por ellos. Y en el caso tanto de la Paz Claudia como de los Silvinos partieron con el Señor. Y entonces durante mucho tiempo mi pensamiento fue decir, bueno, pues ¿para qué me mandas? O sea, ¿qué me mandas a orar? No juegues. A ver, brother, si tú estás enfermo y tú le dices, oye, háblale a Charlie para que ore por mí,
Piénsalo 2 veces. A menos que anhele tu corazón llegar a la presencia de Dios. Pero sí entiéndeme esto, ¿no? Si alguien está enfermo y tú oras, pues tú normalmente, porque además sabemos que Jesús oraba y sanaba, ¿no? Y la sanidad llegaba en ese momento y anhelamos ver eso. Entonces durante mucho tiempo batallé con mi pensamiento. Entonces yo decía, yo ya no voy a orar porque pues no juegues, o sea, aquí se va a despoblar Unidad Cristiana. Pero gracias, Misami, gracias, amigo. Pero el Espíritu Santo, a través de poner mi mirada en Jesús, me enseñó que no hay mayor sanidad que estar en su presencia. El problema es que tenemos un concepto equivocado de la muerte, ¿no? Vemos la muerte como el mundo y el hombre la ve, y no vemos la muerte como la ve Dios, ¿no? Y entonces vino paz a mi corazón, y ayer que me entristeció saber que Fer había partido a la presencia de Dios, esa tristeza duró como 5 segundos, y el Espíritu Santo me recordó y me dijo, ve, ella está en mi presencia. Y ahí donde Él está ya no está enfermo, y no solo eso, sino que está en gozo, en plenitud de gozo, porque está en mi presencia. Y entonces dije, Señor, gracias. Y esto, mi hermano, es producido a través de una transformación. Y yo te platico esto no porque me esté jactando, porque hay muchas cosas en las que pienso mal. De hecho, si Dios me dio esta palabra primero es porque pues yo soy el que está pensando mal. Y de hecho sí, hace apenas un par de semanas yo estaba diciendo, Señor, yo necesito esto hoy, no mañana, no pasado mañana, necesito esto hoy, y tú lo tienes para poder dármelo hoy. Y no llegó, y entonces ahí va el Charlie, ay Señor, ¿cómo es posible que no haya llegado si yo oré con fe y muchas cosas? Pero llegó un par de días después, ¿no? Y entonces esa es la razón por la que Dios me dio esta palabra, mi hermano. Y cuando nosotros somos transformados, y estamos por terminar, cuando nosotros somos transformados, va a haber un cambio radical. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, y mira, tomando un poco los mismos ejemplos de hace un rato, cuando nosotros miramos a Jesús, nuestro enfoque está en Jesús y hay algo que no tengo, entonces seguramente lo que yo voy a pensar y declarar, Señor, tú eres dueño de todo. Y yo estoy agradecido por lo que hoy depositas en mis manos, y yo sé que lo que te estoy pidiendo llegará en el momento en el que tenga que llegar, pero tú no me vas a desamparar. Porque no hay justo que quede desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ¿no? Y cuando tienes tu mirada puesta en Jesús y hay una situación que no llega a lo que esperas, sí, Señor, dice tu palabra que te pidamos y se nos va a dar, que busquemos y vamos a encontrar, que toquemos y se nos va a abrir. ¿Cuándo? No sé, pero yo confío y yo creo que eso que te estoy pidiendo pues va a llegar, ¿no? Y así cada circunstancia, ¿no? Cuando nosotros vemos el futuro enfocados en Jesús, entonces lo que vamos a decir, pues no estoy preocupado, porque tú tienes planes de bien para mi vida, no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Entonces yo sé que lo que sea que va a venir va a ser de bien, porque además pues tus pensamientos y tus caminos son más altos que los míos, y entonces ese es ver el futuro a través, con nuestro enfoque en Jesús, a través del filtro de Jesús, igual con el pasado. Señor, nada puedo hacer por remediar el pasado, simplemente pido perdón y perdono por aquello, y sobre todo me perdono porque tú no escatimaste la vida de tu hijo para perdonarme a mí, y entonces yo no tengo ningún derecho para no perdonarme, porque entonces si yo decido no perdonarme por todas las cosas que hice mal en mi pasado, entonces lo que yo te estoy diciendo es que el sacrificio de tu hijo no fue suficiente para poder librarme, para poder salvarme. Y entonces en el nombre de Jesús yo hoy me perdono, porque tú ya lo hiciste primero, y yo quiero que mi corazón sea como el tuyo. Cuando vemos a nuestros hermanos o a otras personas a través de Jesús, no juzgamos, simplemente le bendigo, Señor, bendigo su vida y desato sobre él todo lo que tú tienes para su vida, Señor. Ayúdalo
como me estás ayudando a mí. Tú conoces la condición de su corazón, tú sabes por qué él está haciendo lo que está haciendo. Y yo te pido que tú lo sanes, que tú lo restaures como me estás restaurando a mí también. Estamos entendiendo la diferencia de poner nuestra mirada en Jesús. Y cuando traemos alguna circunstancia muy difícil y la vemos a través de poner nuestra mirada en Jesús, entonces decir, pues ¿qué voy a vivir? ¿Hambre, desnudez, espada? De todo esto soy más que vencedor por aquel que me amó, que eres tú, Jesús. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Ha llegado ese tiempo donde todos, mi hermano, todos y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestro enfoque en Jesús. Esa es la única manera en que podamos ser transformados, esa es la única manera en la que podamos ser restaurados. No hay otro camino. Rompe todo lo que rompe mentalmente tus paradigmas y acciona de una manera intencional. Y si eso implica verdaderamente abrir un espacio y decir, me voy a meter al Instituto REA, yo no sé qué pienses para no meterte, ¿no? Si es un tema de tiempo, haz el tiempo. Porque lo que sea que estés haciendo ahorita, que no sea poner tu mirada en Jesús y conocer y profundizar en el conocimiento de Dios, yo te voy a decir algo, no sirve. Porque a lo mejor piensas que eso que tú estás haciendo, claro, por ejemplo, estás trabajando y tú dices, es que el trabajo es bíblico, y es cierto. Pero en el momento en el que profundices en tu conocimiento de Dios, Dios va a traer una revelación mayor de lo que representa tu trabajo. Y ya no te vas a afanar por tu trabajo, porque vas a entender que los resultados de tu trabajo no vienen de ti, sino vienen de Él. Y lo que va, y el tiempo que tú dediques a enfocar tu mirada en Jesús, va a tener peso eterno, no terrenal y no temporal. Si es un tema de dinero, créeme, Dios lo va a proveer. Que además, dicho sea de paso, la pastora están haciendo un esfuerzo enorme para poder reducir y hacer más accesible el poder entrar al instituto. Puedes tomar una sola clase al cuatrimestre, no importa. No importa. Es 1 hora y media a la semana más el tiempo que tú tomes para profundizar en lo que Dios está hablando a tu corazón. Pero no hay pretexto, mi hermano. Yo quiero cerrar esta enseñanza con 2 versículos. Y esta es una promesa de parte de Dios que está en Isaías 26:3, y dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y yo no sé tú, pero yo quiero vivir en perfecta paz. Y vivir en perfecta paz no significa que todo esté bien a tu alrededor, que no haya situaciones, que no haya dificultades, que no haya desafíos, que no haya una enfermedad, que no haya una escasez. Eso no es estar en perfecta paz. Estar en perfecta paz es ver todas esas circunstancias a través del corazón de Dios, o a través de un corazón transformado por Dios. Y esa es una promesa. Te pido que cierres un momento tus ojos, porque yo te quiero leer una porción de Proverbios donde habíamos dejado nada más, bueno, estábamos acostumbrados a leer solo una parte, pero yo te quiero leer algunos versículos antes y otros después, porque yo estoy seguro que va a tomar una dimensión diferente, y está en el libro de Proverbios capítulo 4. Y escucha muy bien, porque es Dios hablándote, no es Charlie. Y dice: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud de todo el cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida.
Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Así dice el Señor. Y guardar tu corazón no significa que te estés apartando de las personas porque lastiman tu corazón, porque eso no es lo que está en el corazón de Dios. Dios es un Dios que se relaciona y anhela que nosotros tengamos relaciones sanas. Cuando Dios te dice guarda tu corazón, lo que significa es si hay algo en tus sentimientos que es producido por lo que hace alguien, entonces ven a mi presencia, yo te lo voy a mostrar, yo te voy a sanar, porque ese es mi anhelo, transformarte. Y ora y bendice. Y si Dios lo dispone en tu corazón, ve y pide perdón, porque siembras esa semilla del perdón en el corazón de alguien que probablemente no tiene la capacidad o no ha sido transformado en su corazón. Pero eso es guardar tu corazón. Si hay alguien aquí que anhela ser transformado, es importante que sepamos que esa transformación solo viene por medio del Espíritu Santo morando en nosotros. Y como decía Dana en el tiempo de alabanza, la habitación del Espíritu en nosotros solo es producido cuando nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús fue a la cruz para perdonarnos. Y cuando nosotros creemos eso en nuestro corazón y lo declaramos con nuestra boca, en ese momento todos nuestros pecados son perdonados. Dios nos adopta como hijos, nacemos espiritualmente, hay fiesta en los cielos. Pero el Espíritu Santo viene a hacer habitación en nosotros para hacer esa obra de transformación en nosotros que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Y si hay alguien aquí que hoy siente esa convicción en su corazón, pero nunca antes con sus labios, con su boca brotando de su corazón, invita a Jesús a que sea su Señor y Salvador, me gustaría ver su mano levantada si hoy quiere hacer esta oración y lo vamos a guiar. ¿Hay alguien que nunca antes le haya dicho a Jesús: Jesús, ven y entra a mi corazón? ¿Alguien? Porque eso es un regalo. ¿Hay alguien? Levántala bien porque no la veo. No pasa nada. Hay alguien allá. Dios te bendiga. Dios te bendiga porque este es un regalo. Es un regalo. Yo les voy a pedir a quienes levantaron la mano, quizá la levantaste en tu corazón y por alguna razón no te animas a levantarla. No importa. Solo te pido que repitas esta oración con todo tu corazón. Y el resto de la iglesia les pido que los ayudemos también con la oración. Y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón porque todo este tiempo he estado alejado de ti. Yo hoy sé y estoy convencido en mi corazón que fuiste a esa cruz para perdonar mis pecados, que moriste y resucitaste y hoy estás sentado a la derecha del Padre. Eres un Dios vivo y yo hoy te quiero invitar a que entres a mi vida. Te invito a que seas mi Señor y te reconozco como el Salvador de mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Démosle la bienvenida a la nueva familia de la fe.